Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo y tu hermano Juan Carlos León y he venido a bendecir tu vida con una palabra que Dios colocó en mi corazón. La Biblia dice en Jeremías en el capítulo 1, versículo 11, de esta manera: la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Y me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. En esta semana hemos estado hablando acerca de la voz de Dios, o aprendiendo a escuchar la voz de Dios, y hemos hablado de que Dios habla a través de la naturaleza. Hemos hablado de que la voz de Dios es como esa voz interna que habla dentro de nosotros, y también hemos hablado acerca de la voz escrita, que viene siendo la voz que está en la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Pero también hay otras maneras, otras fases en las cuales Dios habla. Dios habla de formas innumerables, de manera que de pronto nosotros humanamente en muchas ocasiones no alcanzamos a comprender. Pero aquí podemos ver que en este pasaje de Jeremías nos muestra el Señor una faceta diferente de cómo Él habla. Él habla a través de imágenes, habla a través de sueños, a través de visiones y a través de éxtasis. Y estas cuatro cosas son las cosas que voy a estar hablando en estos días. ¿Por qué escogí el pasaje de Jeremías? Porque en el pasaje de Jeremías nos muestra cómo el mismo Dios está enseñando qué significa lo que Él muestra a través de imágenes. Vemos a Jeremías que en el capítulo 1 nos muestra el llamamiento de este profeta. Y por la reacción de Jeremías, Dios le empieza a mostrar a Jeremías lo que Él quiere hacer, el plan que Él quiere hacer, o las cosas el mensaje que Él tenía que decir, y se lo muestra a Jeremías a través de una imagen. Por ejemplo, Jeremías, en versículos anteriores, empieza a tener una conversación con Dios y Dios le dice, Jeremías, yo te he proclamado como profeta a las naciones. Y Jeremías le dice al Señor, oh Señor, es que yo soy un niño. Y realmente Jeremías, en el momento en que Dios se presenta a él, dicen los estudiosos, dicen que Jeremías estaba entre los 12 a 16 años de edad cuando se le aparece Dios y le hace el llamamiento. Entonces, por la respuesta de Jeremías, el Señor le dice, no digas que eres un niño, porque tú harás todo lo que yo te envíe a hacer. Y viene en el versículo 11 la respuesta, que Dios le pregunta a Jeremías, Jeremías, ¿qué ves? En ese momento se le abre el panorama a Jeremías y ve una visión de una vara de almendro. Y Jeremías le dice al Señor, veo una vara de almendro. Y Jehová le dice, bien has visto. Esa vara de almendro, Jeremías, significa que yo apresuro mi palabra para colocarla por obra. Después le muestra otra visión y dice que ve una olla hirviente y que su faz estaba hacia el norte. Y Dios le da la respuesta, muy bien, has visto. Yo sé que a muchos de nosotros hemos tenido este privilegio, porque cuando nosotros hablamos acerca de la voz de Dios, es realmente un privilegio poder escuchar la voz de Dios, poder tener esas visiones. Es un privilegio que Dios nos da a nosotros. Y sabes algo, Dios nos ha hablado a la humanidad todo el tiempo. En este día quiero comentarte porque había dicho que iba a contar de pronto algunas de las experiencias que he tenido con la voz de Dios para poder tener la seguridad para decirles a ustedes de que realmente Dios habla, porque yo también he estado de pronto, durante un tiempo estuve muy inquieto acerca de escuchar la voz de Dios, y una de las formas de poder escuchar la voz de Dios es simplemente tener hambre de Dios, es tener el deseo ferviente en nuestro corazón de poder oírle. Y cuando uno tiene ese ferviente deseo de poder escuchar a Dios, uno le presta atención, uno trata de encontrar realmente en cada uno de los personajes de la Biblia qué fue lo que hizo, cómo fue que hizo para que él pudiera escuchar la voz de Dios. Pero aquí el mismo Dios está enseñando. Yo sé que tú en algún momento has tenido un sueño, has tenido una visión, has estado orando y has tenido la oportunidad de ver una imagen mientras orabas, en un momento mientras estaba orando y no entendiste qué significaba esto, pues era Dios hablándote a tu espíritu. Y déjame decirte que una de las experiencias que he tenido es que una vez estaba en el templo, estaba adorando a Dios, estaba tocando el piano y cantando en una reunión de la iglesia,
y yo estaba adorando a Dios, entregándole a Dios mi adoración con mucho fervor, entregándole al Señor mi adoración. Y en el momento donde estaba la parte de la música o del interludio musical en el servicio, en el momento de la adoración, escucho la voz dentro de mí, como si me hubieran hablado al oído, y esa voz me dijo: hay una persona que tiene un problema en la tiroides, declara sanidad en la tiroides. Y yo pues seguí cantando el coro de la canción, porque a veces cuando llega esa voz a nosotros pensamos a veces que son nuestros pensamientos, pero hay una diferencia. La voz de Dios llega en el momento que tú no estás pensando algo en específico. Tú de pronto puedes estar adorando a Dios, como en el caso mío, estaba adorando a Dios y vino la palabra de Jehová a tu mente, vino la palabra y me habló. Y yo di la vuelta al coro de la canción, y en el momento que se dio la oportunidad de ministrar, dije estas palabras. El Señor me acaba de hablar y me dijo que había una persona que tenía un problema en la tiroides, y yo declaro hoy en el nombre de Jesús que hay sanidad en la tiroides. Bueno, pasó así, porque es que a veces uno recibe el mensaje del Señor, uno lo da, y uno de pronto, ninguna persona se acerca a veces a decir: hermano, fui yo el problema en la tiroides, porque apenas se lanzó la palabra. Pasados los días, aproximadamente pasó una semana, iba en camino a un grupo, a una célula, donde yo comparto también la palabra del Señor, y me encontré con la persona, con uno de las personas que había ido ese día de servicio, y me dice: hermano, venga acá, estamos nosotros contentos y alegres, porque a mi cuñada, el día que fuimos al servicio, usted dijo de que había una persona que iba a recibir sanidad en la tiroides, y esa persona fue mi cuñada. Ella tenía una inflamación grande en la tiroides. Cuando fue lanzada la palabra, al día siguiente nos dimos cuenta que ella había sido sanada de la tiroides. Bueno, de esta manera, como me sucedió a mí, es la manera en la que Dios nos enseña cuando Él empieza a hablarnos. Aquí nos muestra que Él empezó a enseñarle a Jeremías de esta manera, como Él mostraba las cosas. Y así Dios empieza a enseñarnos a nosotros. Yo sé que en algún momento va a venir la voz de Dios y te va a hablar. Y va a venir en el momento que tú no estás pensando absolutamente nada, que tú no estás pensando algo en específico, o la voz de Dios te cambia por totalmente el pensamiento que tienes en el instante. Puedes estar pensando o colocando así un ejemplo, como en el caso que yo estaba, puedes estar adorando y viene la palabra. Porque la única diferencia que podemos encontrar de que es verdaderamente la voz de Dios es que nos habla de cosas que nosotros no estamos pensando en el momento. Si tú ves a una persona y tú piensas algo de la persona, esa no es la voz de Dios, esos son tus pensamientos. Pero si tú ves a una persona y viene y estás mirando otras cosas o haciendo algo, y viene una palabra de Dios a ti que te habla de acerca de una persona y tú no estabas pensando en ella, pues déjame decirte que esa fue la voz de Dios que te habló, y te habló con un propósito específico. Y con esta experiencia que les acabo de comentar, me doy cuenta de que Dios en cada uno de nosotros colocó un sistema para podernos hablar. Dios no nos habla a todos de la misma forma. Yo tengo una forma particular de la cual Dios me habla. He tenido la oportunidad de escuchar la voz de Dios que me habla en mi mente, que siento que me hablan fuerte en mi mente. He escuchado la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, que habla como un susurro en el oído, como si estuviera soplándote algo. Es la voz del Espíritu Santo. Pero hay una forma particular en la cual Dios le habla a cada uno de nosotros. También he tenido la oportunidad y el inmenso privilegio de estar orando, intercediendo por alguna persona, y el Señor en ese momento de la oración me muestra a través de un video algo que tengo que hacer, lo que tengo que hacer o lo que tengo que decir o por qué tengo que orar. Y estas son experiencias que de pronto me gustaría hacer una transmisión en vivo y poderle comentar muchas de las experiencias que he tenido en este tiempo acerca de la voz de Dios, acerca de las visiones, de los éxtasis. El día de mañana le estaré contando la primera visión que tuve cuando me convertí al Señor. Y con esta enseñanza de hoy quiero decirte de que de pronto Dios ya ha estado hablándote, pero de pronto no les has prestado atención. Déjate enseñar por Dios. Dios nos enseña de esta manera, así como hizo con Jeremías. Le muestra la visión y después nos dice qué significa la visión, o día después nos muestra que lo que nos habló era verdadero. Y en este día quiero comentarte y decirte que este es un tema bastante apasionante y un tema que me encanta mucho.
el hablar mucho de esto, el hablar acerca de la voz de Dios, porque a manera particular o a manera personal pienso que la voz de Dios es el fundamento de todas las cosas. El fundamento de todas las cosas. Y quiero decirte hoy y enviarte una palabra hoy, que si tú estás en ansiedad, que si tú estás bajo problemas, que si tú te estás sintiendo presionado, te estás sintiendo a través de las circunstancias de la vida en depresión, déjame decirte que la voz de Dios lo puede curar todo. Y así lo hizo el Señor con un profeta. El profeta Elías, después de haber tenido una gran victoria, el profeta que hizo que descendiera fuego cuando oró a Dios y le pidió que descendiera fuego, y descendió fuego, se estaba sintiendo deprimido y se fue a una cueva y le dijo al Señor: quítame la vida. ¿Por qué es una depresión? Porque la depresión siempre nos lleva a la persona al mismo punto, a abandonar todo y a quererse quitar la vida. Pero ¿sabes qué? En el momento en que Elías escuchó la voz de Dios, nunca más, dice la palabra, que Elías volvió a tener esa misma depresión. Nunca más pudo Elías volver a sentirse ansioso, poder sentirse otra vez como se sentía en esos momentos, porque la voz de Dios lo cura todo. Y en este día la voz de Dios para ti es la voz de Jesús llamándote, diciéndote: ábreme las puertas de mi corazón, quiero entrar en tu corazón, quiero hacer algo diferente en tu interior. Sé y conozco por todo lo que está pasando y quiero hacer algo maravilloso en ti. Ábreme las puertas de tu corazón y verás cómo haré algo maravilloso con tu vida. Y quiero decirte en este día que por favor me acompañes haciendo esta oración conmigo y después yo voy a orar por ti. Cierra tus ojos ahí donde tú estás y dile: Señor Jesús, gracias por esta palabra que me diste en este día. Reconozco, Señor, que me he equivocado muchas veces. También reconozco que muchas veces tú me has hablado y no te he escuchado o no sabía que eras tú. Por eso hoy te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón por todas mis faltas. Te abro las puertas de mi corazón, Jesús. Entra en él, Padre Celestial. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén. Ahora yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por toda persona que va a escuchar este mensaje y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, les apasione por buscarte, por buscar esa voz, Señor, que lo calma todo, por buscar esa voz que marca la diferencia de todo, por buscar esa voz, Señor, que quita la tristeza, esa voz que prácticamente nos quita todo aquello, toda ansiedad, Señor, toda preocupación. Padre, apasionalos por escuchar esa voz, Señor. Y que cada día y a través de estas enseñanzas, Señor, sea una herramienta que a cada uno de los que escucha este mensaje le pueda ayudar para que ellos puedan también, Señor, escucharte. Te doy muchas gracias, bendito Dios, porque tú eres maravilloso, porque tú eres bueno, Señor. Te pido que bendigas a cada uno en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y recuerda, unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida de una forma definitiva. Y aquí termina Unos Minutos con Dios. Síguenos en nuestras redes sociales.